Buenas noches, estamos aquí desde la ciudad de Ibagué. Vamos a empezar a hacer la lectura de la Biblia. Hoy empezamos desde Proverbios, un libro muy bonito, un libro excelente para leer, con mucha sabiduría. Entonces tenemos Proverbios capítulo 1. Dice, motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. También vamos a tener en cuenta que en la Biblia tenemos una letrica minúscula, pequeñita, a veces cuando terminan los versículos. Entonces vamos a tratar de buscarlos para mirar a ver qué nos dicen. Entonces, enseguida de este versículo tenemos Primera de Reyes 4:32. Entonces, buscamos acá Primera de Reyes, un libro, si no estoy mal, si no me equivoco, un libro histórico que queda después de Samuel. Estamos buscando Primera de Reyes, capítulo 32. Capítulo 4, versículo 32. Es en el capítulo 4 que tenemos. 3, 4, versículo 32. Entonces dice, en el versículo 32 del capítulo 4 dice, y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. Entonces, si nos devolvemos uno o dos versículos antes, dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. 1.005 cantares compuso Salomón. Entonces acá nos está haciendo referencia a la persona que escribió Proverbios, ¿no? Entonces ahí tenemos, nos devolvemos al versículo que está aquí en letrica pequeñita, al final del versículo que estábamos leyendo. Entonces ahorita continuamos, valga la redundancia, al versículo 2 del capítulo 1 que nos dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora tenemos en letrica pequeñita, tenemos Job capítulo 28, versículo 28. Entonces nos desplazamos hasta Job y buscamos el capítulo 28. Aquí tenemos el 20, 34, 29. Tenemos el capítulo 28 en el versículo 28. Dice 28 nos dice, y dijo al hombre, aquí estamos en el libro de Job, hombre reconocido por su gran paciencia, y dice en el versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces tenemos un versículo excelente en donde nos habla de que en el temor al Señor es donde tenemos la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces volvemos otra vez acá al versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios y tenemos que también en el Salmo 11 tenemos una referencia hacia este mismo versículo. Entonces vamos a buscar el Salmo 111. 89, Salmo 111, versículo 10 dice,
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces encontramos también que en la Biblia es un manual en cuanto a la moral. Entonces tenemos muchos valores morales, empezando por el amor y otras cositas que si nosotros nos reflexionamos, que si nosotros atesoramos ese conocimiento, pues entonces vamos a ser muy prudentes, vamos a ser inteligentes, como dice acá, porque no vamos a saber distinguir las cosas malas y nos vamos a apartar de ellas. Eso es sabiduría. Entonces tenemos también el Proverbios 9:10. Vamos a buscarlo. Capítulo 9, versículo 6, y nos dice: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Seguimos entonces. En el versículo 7, la segunda parte dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos otro título que dice amonestaciones de la sabiduría, y continuamos con el versículo 8. Estamos en el capítulo 1 de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Versículo 16 del capítulo 1. Porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, a la cual quita la vida de sus poseedores. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y ahí tenemos otra eléctrica pequeña en la parte inferior derecha que dice Proverbios capítulo 8 del 1 al 3. Entonces vamos a ver qué nos dice. Estamos llegamos al 8, es del 1 al 3, dice. En el 8 dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Capítulo 8, versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Versículo 2. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. A veces no las escuchamos. Versículo 22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Una promesa grande del Señor. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31 del capítulo 1.
Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hasta aquí terminamos el capítulo 2. Muchas gracias, es un privilegio para mí eh, hacer esta lectura. Espero que hacer esta reflexión también sobre la lectura. Espero compartirla con muchas personas. Gracias, hasta luego.